El Señor esté con vosotros. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos, y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Hermanos, es el domingo 23º del tiempo ordinario y todo nos habla de la escucha. La primera lectura del profeta Isaías, vamos a hacer un pequeño repaso porque nos reúne la palabra. La primera lectura del profeta Isaías, Dios profetiza a través de labios del profeta Isaías 8 siglos antes de Jesús. Viene en persona y los salvará. Despertará los ojos de los ciegos. Los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará y la lengua del mudo cantará. Y esto que Dios profetiza a través de Isaías 8 siglos antes, se cumple en Jesús de Nazaret. Porque Jesús de Nazaret le devuelve la vista a los ciegos, abre los oídos de los sordos, desata la lengua de los tartamudos y hace brincar a los cojos. Es decir, Jesús de Nazaret lo restablece todo. Él es el totalizador. Si alguno de ustedes tiene la experiencia de sentirse lastimado, deteriorado interiormente, si alguno de ustedes experimenta que no está viendo con los ojos del corazón y no está escuchando con los oídos de la fe, pídale al Señor Jesús que le despierte los ojos de la fe y le abra los oídos para que usted pueda ver y escuchar. En el salmo que respondíamos, alaba alma mía al Señor, todos. Y dice el texto que lo alabamos porque mantiene su fidelidad eternamente, porque da pan a los hambrientos, porque abre los ojos al ciego, porque endereza a los que ya se doblan, porque sustenta al huérfano y a la viuda. Cuando uno experimenta la grandeza, la misericordia y el favor de Dios, no le queda otra opción más que alabarlo. No hay otra opción. Levante la mano el que ha experimentado la grandeza y la misericordia de Dios. Así de poquitos. Alabe al Señor con un fuerte aplauso bien grande.
Alaba, alma mía, al Señor. Señor, yo te alabo porque he experimentado en muchos momentos de mi vida, pudiera decir que a cada instante he experimentado tu grandeza, tu misericordia, tu poder, tu fuerza, tu lealtad, tu fidelidad, tu bondad, tu infinito amor, tu ternura sin límites. Te alabo y te bendigo, mi Señor, mi Dios, mi todo. En la segunda lectura de la carta del apóstol Santiago. Rubén, por favor, vamos al texto. Dice al final: escuchen, mis queridos hermanos, ¿acaso no eligió Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Y esto nos lleva, hermanos, a escuchar el clamor del pobre, que en realidad puede ser más rico que aquel que tiene muchos bienes. Porque hay ricos pobres y pobres ricos. Eso ustedes me lo han escuchado infinitud de veces. Escuchar el clamor del pobre, no ser sordos al clamor del necesitado. Cuidado, que cuando está clamando el pobre por un mendrugo de pan, es el Señor quien lo está haciendo. Recuerden ese texto de Mateo capítulo 25, porque tuve hambre y me disteis de comer. Que no seamos sordos al clamor del pobre, porque puede ser que ese pobre sea más rico que nosotros. Porque puede ser que no tenga bienes materiales, pero que haya sido enriquecido en la fe por el Señor. Y la fe es más importante que el oro y la plata. Escuchar el clamor del pobre. Y luego en el Evangelio de Marcos, Jesús, un tremendo andariego, dice que dejando el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Es un andariego. Como dice el Papa, que hay que callejear la fe. Sí que lo sabía hacer Jesús. Callejeaba la fe. Un andariego. Deja el territorio de Tiro, pasa por Sidón, camino del lago de Galilea, atraviesa la Decápolis. Y en su caminar le presentan un sordo que además apenas podía hablar. Claro, la consecuencia de no escuchar es hablar mal. Solo sabe hablar bien quien ha sabido escuchar. Por eso nos dieron 2 oídos y una boca, para hablar una vez y escuchar 2. Uno debe siempre escuchar el doble de lo que habla. Ahí hay sensatez, pero quien habla el doble de lo que escucha es un necio. Aprender a escuchar el doble de lo que hablamos. Y le piden que le imponga la mano. Y Jesús hace más que eso. Lo aparta. Y lo aparta. Ahora les voy a contar por qué. Pero es muy interesante que Jesús lo aparte. Es muy interesante. Ahora les digo por qué. Y pronuncia la palabra Efetá, ábrete.
Y ojalá que nosotros hoy le dijéramos al Señor Jesús: Señor, pronuncia sobre nosotros esa palabra, Efetá, ábrete, para que se abran nuestros ojos y puedan contemplar tus maravillas, para que se abran nuestros oídos y podamos escuchar tu palabra, para que se abra nuestro corazón y podamos aceptarte en nuestra vida como Señor y Rey. Dice el texto que se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua. Primero los oídos, después la lengua. Primero los oídos, después de la lengua. Porque una vez él comienza a escuchar, empieza a hablar. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero imposible callar una proeza, una maravilla, un signo, un milagro, un prodigio del Señor. Es imposible. Es como para una señora chismosa. Es imposible no contar aquello de lo que se acaba de dar cuenta. A ella le pica la lengua. ¿Y cómo no llamo a contar este chisme? Bueno, le pido a esa señora que mejore, que no sea una deslenguada. Pero en relación a las cosas de Dios, es imposible callarlas. Si nosotros callamos, las piedras hablan, como lo dijo Jesús. Es imposible. Cuando uno ha recibido del Señor un milagro, una bendición, un signo, un favor, un regalo, es imposible quedarse callado. Bien, hermanos, hablemos ya seriamente de esto. Y hablemos del tema de la sordera. Primero, sordo es el que no escucha a nadie. Y uno puede padecer de sordera por no escuchar a nadie. Pues saben una cosa, sí hay que escuchar. Y hay que escuchar la opinión del otro. Claro. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestros hermanos menores: mira, lo que te pasó fue por no haberme escuchado? Si me hubieras escuchado. Es un tipo de sordera. No escuchar al otro. Porque el otro puede traer para mí un mensaje de Dios. Claro. Y por favor, no subestimes al otro. Porque puede ser la persona más sencilla y humilde, y sin embargo Dios te está mandando a decir algo a través de esa persona. Segundo, otro tipo de sordera: escuchar a todo el mundo. Eso también es una sordera. Porque el que escucha a todo el mundo finalmente no escucha a nadie, y también es muy peligroso. También es muy peligroso escuchar a todo el mundo. Tan sordo es aquel que no escucha a nadie, y tan sordo es aquel que escucha la opinión de todo el mundo. También hay que saber discernir si lo que el otro viene a decirme es fruto del amor y es mensaje de Dios. Tercera sordera: sordos ante la verdad. ¿Qué nos puede pasar? Hermanos, la verdad es tan confrontadora que uno muchas veces no la quisiera que escuchar. La verdad a veces duele tanto, levanta tanta ampolla y pisa tantos callos que uno no la quisiera escuchar. Que uno quisiera pensar: eso no es conmigo, esa no es mi historia, eso que me están diciendo no es cierto. Cuando usted como mamá la aborda a alguien y le dice: póngale cuidado a su muchacho, póngale cuidado a su muchacho, que yo lo he visto por ahí muy mal relacionado.
Es más, a mí me parece que su muchacho está tirando vicio. Yo sé que a usted como mamá y como papá eso le entra en reversa. Y no es para menos. No es para menos. Pero si usted no es capaz de escuchar esa verdad, entonces niega rotundamente eso y se pierde la oportunidad de esa herramienta, de ese mensaje que le está llegando, y comienza a decir: es que a mi muchacho aquí en el barrio le tienen envidia. Aproveche eso, porque puede ser cierto, y si es cierto, esa verdad le sirve, y si es cierto, usted está a tiempo de hacer algo por su muchacho. No se niegue la verdad. Uno muchas veces en la vida, frente a la verdad, se hace el de la oreja mocha o el de la vista gorda. Es grave, es muy grave, hermanos. Por favor, así nos esté hiriendo, así nos entre en reversa, así nos esté revolcando, aprendamos a escuchar la verdad, porque la verdad, Juan 8:32, nos hace libres. Cuarto, ahora sí les voy a contar por qué Jesús aparta el sordo tartamudo. Ahora sí les voy a contar. ¿Saben por qué lo aparta? Porque lo aleja del bullicio, del ruido. Y saben una cosa, el aturdimiento también ensordece. También. Tanto ruido ensordece. Sobreestimulados con el ruido y a la vez ensordecidos. Yo diría que el 99.9 de nuestros muchachos tienen ¿qué? Audífonos. El 99% de los muchachos tienen audífonos. Y esos audífonos producen un ruido estridente, porque además escuchan la música a todo timbal. Y eso los ensordece. Porque si usted le habla a un hijo con los audífonos puestos, su hijo no lo escucha. Y usted ve en la buseta o en el metro que los muchachos todos están estimulados con el ruido. ¿No creen ustedes, hermanos, que uno necesita momentos para no escuchar nada y poder, escucharse? Pero si usted está escuchando siempre tanto ruido, no tiene tiempo para escucharse. Es más, muchos seres humanos se acuestan con el radio prendido. Y si usted se acuesta con el radio prendido, entonces está desperdiciando la oportunidad para estar en silencio mientras concilia el sueño. Y mientras usted concilia el sueño, usted puede escucharse y usted puede escuchar a Dios. Cuidado, que tanto ruido ensordece. Porque entonces ya no nos escuchamos, ni escuchamos la conciencia, ni escuchamos el cuerpo, ni escuchamos la naturaleza, ni escuchamos a los nuestros, ni escuchamos a Dios. Ojalá decirle a los muchachos: quítense esos audífonos. Que eso ensordece.
porque empezando que esos audífonos no dejan que tú mismo te escuches. Quinto, escuchar para aprender a hablar. Con humildad les voy a contar una cosa. Yo necesito la noche del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, incluso del viernes, para escuchar y poder predicar 20 minutos. De 10 a 11:30. Estudio, oro y preparo la predicación. Significa, hermanos, y lo estoy contando no para que me canonicen, sino para que comprendamos que necesito 5 noches para hablar 20 minutos. No crean que esto me sale así, eso no es como cazando pispirispis. Esto hay que orarlo, pensarlo, estudiarlo, reflexionarlo. ¿Por qué solemos decir cosas que no tienen peso? Porque no las hemos elaborado en el silencio y en la escucha. Y por eso yo vuelvo a invitarlos. Busquen momentos para estar en silencio y que ustedes se puedan escuchar y que puedan escuchar a Dios. Dios está hablando todo el día, a cada instante. Usted muchas veces le hace el reclamo: Señor, ¿por qué no me escuchas? Y el que no escucha no es Él, somos nosotros. El Señor perfectamente nos pudiera decir: ¿cómo que no te escucho? El que no has querido escucharme eres tú, porque no eres capaz de hacer silencio. Sexto, uno a un niño, a un bebé, comienza a decirle: diga mamá, mamá, mamá. Y de tanto repetirle, cualquier día el niño dice mamá. Eso es una fiesta, una fiesta. ¿Cuántas veces lo tuvo que escuchar para que un día cualquiera lo pudiera decir? Pedro, ¿por qué estás hablando de esto? Por una cosa muy simple. Porque seguramente mucha gente le dice a usted: ¿hasta qué va a misa? Si allá siempre repiten. Allá eso es la repetición de la... Defiéndase y diga: es que me lo tienen que repetir muchas veces hasta que yo lo pueda interiorizar y un día lo pueda decir. ¡Claro! ¿Cuántas veces usted ha escuchado este evangelio? Le confieso, le pronostico que aproximadamente 60 veces. Hasta que un día comprendamos de qué se trata esto. Como el niño que después de que muchas veces le dijeron: diga mamá, él sorprendió a todos un día cualquiera diciendo ma.
Y ojalá, hermanos, que después de tantas veces escuchar la palabra, un día la prediquemos, la proclamemos y la hagamos vida. ¿Quién dice amén? Siete. Voy a hablar pasito. Ustedes saben cómo hablan los enamorados. ¿Quién está por ahí bien enamorado? Diga. Felicitaciones. Se hablan pasito. ¿Al qué? Al oído. Corto. Mamor. Cachofito. ¿Y saben por qué se hablan al oído? Porque los corazones están muy cerca. Cuando nos gritamos, cuando los corazones se distancian. Por eso uno no escucha solo con los oídos, también escucha con el corazón. Cuando le estés gritando a alguien, piensa en esto: el corazón de esa persona y mi corazón se distanciaron, porque mientras los corazones estén cerca, le hablamos al otro al oído. Hermanos, cuidemos que nuestros corazones estén cerca para que no nos tengamos que gritar. A Dios la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Ten la absoluta certeza que Dios siempre escucha. Háblale, cuéntale qué te está pasando, que aunque Él lo sabe todo, para ti es muy conveniente desahogarte con Él y contarle las necesidades, los problemas, las preocupaciones, la enfermedad. Creeping unnatural motion, echoes in the void, must destroy. Forces seem to take joy, monsters in their toy. Shattered screams, scattered illusions, fading signals, broadcast confusions, fragmented souls, binary seclusion, searching for truth in the delusion. Neon gods and hollow idols, broken dreams and wasted miles, haunting faces, empty smiles, wanderers lost in endless trials. Whispers float through misty static, chasing dreams erratic.
frantic, synthetic hearts beat problematic, loneliness. Escucha, Padre bueno, nuestra oración. Atiende nuestra súplica por Jesucristo nuestro Señor. Amén.